Capítulo 5. De terrorista a secuestrador. Don Julián Zatrain era ampliamente conocido en los altos círculos de la banca española e internacional. Incluso se hablaba de una probable compra del segundo banco mexicano en importancia. Por tal motivo, don Julián llegaría a México para participar en el proceso de adquisición como ahora emisario y accionista de la parte española. Más adelante sería el responsable de presidir el Consejo de Administración. Esta información era privada, lamentablemente fue conocida por gente infiltrada en los círculos de poder que simpatizaban con el movimiento vasco y que mantenían nexos en forma anónima con el grupo activista. Ellos dieron a conocer los pormenores del viaje de don Julián Zatrain, conocían itinerario con toda anticipación, la fecha del arribo a México, su agenda privada, el motivo de su estancia, e incluso detalles como el estado de su salud, sus hábitos y costumbres, sus debilidades, los aspectos familiares, y en fin, todo cuanto pudiera ser de utilidad para elaborar un perfil psicológico y aprovechar los puntos débiles para capitalizarlos en su momento. A la operación se le denominó trueno lejano. Don Julián Zatrain siempre se distinguió por ser un hombre pragmático y contundente a la hora de exponer sus ideas y tomar decisiones. Era considerado como un brillante negociador dotado de un gran carisma para las relaciones sociales, sensible a las segundas intenciones, descubría en las personas lo que no mostraban. Poseía un agudo olfato para los negocios, los cuales le reportaban grandes dividendos en el mundo de las finanzas, capitalizaba las oportunidades e intuía las amenazas. En particular poseía esa habilidad natural para desenmascarar a estafadores profesionales que se mueven en el mundo de las altas finanzas, personajes que, por lo común, están provistos de un especial encanto y de gran astucia, delincuentes llamados de cuello blanco. El hombre elegido por el consorcio más poderoso de España había vencido más de una vez este tipo de alimañas. Pero ahora su objetivo era más ambicioso: establecer un banco que compitiera con las poderosas firmas norteamericanas. Iría como Hernán Cortés a conquistar el Nuevo Mundo. Pero ahora prescindamos del funcionario y hablaremos del hombre y de sus debilidades, de sus contradicciones. Era oriundo de Burgos, una provincia española que limita con Francia. Guernica lo vio nacer, la ciudad protagonista de uno de los hechos más tristes durante la Guerra Civil Española. Allí creció, con el frío y húmedo clima del Mar del Norte, en el seno de una familia de clase media alta. Estudiante sobresaliente en un colegio marista, profesaba una profunda devoción a la Virgen María, y simpatizante de la agrupación del Opus Dei. Era hombre de familia, hogareño y por convicción fiel, pero su naturaleza humana tenía cierta influencia ancestral heredada de los árabes. El síndrome de la mujer virginal como irresistible fruto prohibido, del cual le resultaba difícil sustraerse. Este pasatiempo, precisamente, sería utilizado como una carnada ideal para los planes del grupo extremista vasco. Las debilidades de tu enemigo son tus fortalezas. La información de estos rasgos de carácter provenía de gente muy allegada a él, quienes le guardaban un oculto resentimiento. Los escalones del éxito están alfombrados de estas personas. Pero en todo esto, ¿dónde quedaba Esteban? Él, por supuesto, sería usado por ETA como carne de cañón. Como era habitual, no conocería los pormenores, solo el papel que le tocaba realizar. Esteban se cuidaba bien de no mostrar su desencanto ante la actividad terrorista. Por su parte también había trazado un proyecto. Esperaría a conocer el desarrollo de los acontecimientos y partiendo de ahí, en el momento oportuno, buscaría la posibilidad de escapar sin dejar rastro de su persona. Sabía que no sería nada fácil, pero su vida a partir de aquel día del atentado había sido un permanente riesgo. Si había tenido el valor y la audacia para enfrentar aquello, también ahora podría lograrlo, mucho más aún cuando tenía a María del Carmen como motor. Estaba consciente de que ETA castigaba la deserción con la muerte. Viviría, pero prefería jugársela a quedarse de por vida al servicio de la organización. El atentado y el secuestro tienen elementos en común. En ambos es imprescindible el factor sorpresa. Los dos basan sus planes en información confiable. Uno y otro dejan muy poco al azar. Ambos crímenes son meticulosamente preparados, analizados y ensayados una y otra vez, cuidando hasta los últimos detalles, previendo siempre unas válvulas de escape en caso de eventualidad. Don Julián Zatrain y su pequeño grupo de asesores llegaron a la Ciudad de México al mediodía, procedentes de Madrid. En el aeropuerto fue recibido por altos funcionarios del mundo de las finanzas y de la banca mexicanas. Su agenda se encontraba muy saturada, y los 4 días que permanecería en el país se habían programado con gran esmero. A pesar de las extenuantes 11 horas de vuelo, en la bienvenida no faltaron los saludos protocolarios. Después de inmediato al hotel. Ya que al día siguiente por la mañana tendría un desayuno de trabajo,
por la tarde una junta para acordar los primeros puntos de negociación, y por la noche una cena con los miembros más influyentes del mundo de las finanzas, el comercio y la política del país. Al finalizar la jornada se realizaría una fiesta íntima con los amigos más cercanos del corporativo bancario. Después de la cena, de cuidarse de no revelar detalles de los planes futuros, de evitar hacer vanas promesas y crear falsas expectativas, don Julián fue a su suite a darse un baño, y tomar un descanso. Tomó un brandy con la satisfacción de haber llevado la situación tal como se había planeado. Ahora era el momento de relajarse un poco y de disfrutar una velada con los más allegados. A las 10 en punto se presentó a la fiesta preparada en su honor, fue recibido por su viejo colega que se encontraba de avanzada en el país, y un bello edecán le condujo a la mesa de honor. El evento inició con un brindis por el futuro éxito del señor Satrain, durante el cual se bebió brandy y luego tequila, como símbolo de los dos países. Don Julián dirigió un breve discurso a los asistentes. Después de cumplir con el protocolo, la reunión se relajó, reinaba un ambiente cordial y de amena charla. Fue justo en el momento más animado de aquel agradable envite que don Julián percibió la presencia de una Costés, una adolescente casi salida de la infancia, de larga cabellera lacia de un negro sedoso, piel morena y bellos ojos negros enmarcados por unas cejas bien delineadas que servían de marco a una mirada mezcla de ingenuidad y sensualidad. El talle fino, que su vestido ceñido acentuaba, de formas bien torneadas aunque no voluptuosas, en fin, una verdadera belleza. Aquello era demasiado para la debilidad de don Julián, quien al percatarse de la bella chiquilla, alzó discretamente su copa en forma de saludo, y mirándola a los ojos. Ella le correspondió con una breve sonrisa. Un poco más tarde don Julián encontró el momento para desprenderse del grupo de amigos y dirigirse a donde se encontraba la encantadora adolescente. Tímidamente, ella mostró su admiración por aquel personaje tan importante, que era motivo de tal festejo. A cambio, don Julián tomó una rosa de un florero y se la obsequió como un tributo por ser tan digna representante de la belleza mexicana. Definitivamente, aquel portentoso hombre de las finanzas era un consumado don Juan. A los pocos minutos se disculpó por tener que regresar a la tertulia del grupo, y se marchó, no sin antes referirle el número de su suite y comentarle que se sentiría muy halagado de que lo acompañara a tomar una copa. Cuando se retirara de la reunión a las 12 en punto, don Julián hizo hincapié en que él era todo un caballero, a lo que ella contestó con una sonrisa de complicidad, dejando entrever la posibilidad de asistir a dicha cita. Ya en la suite, don Julián se cepilló los dientes, se roció generosamente con la lavanda inglesa que su esposa le obsequiaba, sonrió orgulloso al ver su reflejo en espejo del vestidor, sin duda, pensaba, le sentaba bien aquella bata de seda que había elegido. En la espaciosa suite se dominaba la vista de gran parte de la avenida. Don Julián se sentía en el techo del mundo mientras esperaba, como adolescente, la llegada del apetecible fruto. Finalmente oyó las campanitas del timbre. Detrás de la mirilla de la puerta de fina madera se apreciaba el rostro de ingenua sensualidad de aquella chiquilla. Don Julián presuroso abrió la puerta, el cuerpo ágil y esbelto que traslucía por aquel vestido de lacra, hizo que su temperatura corporal aumentara. Tratando de simular su ansiedad, la invitó a pasar, y luego le ayudó a quitarse el abrigo. El pez mordió el anzuelo, pensó, pero no lo dijo, apenas esbozó una ligera sonrisa que él percibió como acto de coquetería, no como la señal de triunfo que en realidad era. La encantadora adolescente contempló la lujosa suite, reparando en la vista nocturna del amplio ventanal. ¿Cómo me dijiste que te llamabas?, preguntó don Julián. Brenda, contestó ella. ¿Qué deseas tomar, Brenda?, repuso don Julián. Me encanta el champán, dijo. Y con un gesto de aprobación, el don Juan se dirigió al teléfono y ordenó un servicio de Moet, Chandon y caviar. Después de los primeros momentos de incertidumbre, entablaron una conversación acerca de la bella vista del ventanal que dominaba la gran avenida. Después de unos minutos se escuchó que llamaban a la puerta. ¿Quién es?, preguntó él. El servicio, don Julián, respondió una voz masculina. En la puerta se hallaba un joven ataviado con una impecable filipina blanca, de su brazo colgaba una servilleta blanca. Satisfecho, don Julián se volvió para dar paso al camarero. Fue en ese momento que el joven sacó la pistola que ocultaba debajo de la servilleta y, con gran destreza, asestó un golpe en la cabeza del banquero, que cayó desmayado por el impacto. El supuesto camarero lo amordazó con cinta adhesiva y le ató de pies y manos. Mientras tanto la joven se dirigía a la puerta para introducir en la habitación un carrito contenedor que se encontraba preparado ya en el pasillo. Entre ambos cargaron el pesado cuerpo del infortunado don Juan y lo ocultaron entre sábanas y toallas.
Otro hombre vigilaba el pasillo y lo mantenía libre de curiosos. La tal Brenda y el camarero esperaron la señal del tercero y salieron con rumbo al elevador de servicio, en donde otro cómplice aguardaba. La maniobra no duró arriba de 5 minutos desde el llamado de la puerta, hasta el momento en que el costal que contenía sábanas, toallas y el adormilado cuerpo de don Julián, fue depositado en el contenedor de un supuesto camión de lavandería. Capítulo 6. El cautiverio. Cuando don Julián despertó, el escenario había cambiado y mucho. Después de estar en una amplia suite, ahora se hallaba en la oscuridad de un costal, lastimándose cada parte del cuerpo cada vez que la camioneta pasaba un tope, o doblaba en alguna calle. Aún aturdido por el golpe y la sorpresa, intentó ordenar sus ideas. Lo que más le preocupaba era saber a dónde lo llevarían. Sabía que estaba siendo víctima de un secuestro, pero a pesar de eso, trató de mantener la calma. Tenía que guardar fuerza, pues era consciente de que el cautiverio podría llevar días o meses, si no es que antes fuera asesinado. Súbitamente la camioneta se detuvo. Don Julián fue sacado de esta y depositado en otro vehículo. A él le pareció, por el ruido de motor, que esta vez se trataba de automóvil. Y lo era. Dentro de la cajuela fue conducido a una casa de seguridad que la organización previamente había destinado. Don Julián sentía un fuerte dolor de cabeza en el sitio en que fue golpeado, pero todavía pudo calcular que había transcurrido, por lo menos, 1 hora en todo el trayecto. Así que deducía que estaba en las afueras de la ciudad. ¿Cuánto duraría aquello? Solo Dios sabía. Por el momento solo le preocupaba salir con vida. Del primer contacto con sus secuestradores, don Julián dedujo que se trataba de profesionales. Los reconoció por la forma en que se planeó y realizó el operativo. Siendo optimista por naturaleza, pensó todo es negociable en esta vida, así que tenía que actuar con prudencia. Sabía que dependía de terceros para conservar su vida y para conseguir una muy poco probable liberación. Poco tiempo después de haber llegado a la casa, le fue retirada la cinta adhesiva. A cambio le colocaron un pasamontañas, solo que la parte abierta quedaba en su nuca, lo que hacía más desconcertante todo. Fue el jefe de la operación quien, con voz firme y serena, le informaría de su situación, de las reglas que debería acatar. Seguirá usted viviendo, siempre y cuando sus amigos cumplan todas nuestras demandas. Por lo que toca a usted, deberá obedecer al pie de la letra lo que se le ordene. Está prohibido hacer preguntas, insinuaciones, o movimientos bruscos. Solo cuando lo autoricemos puede comer e ir al baño. Su permanencia puede ser tan soportable o desagradable como usted lo desee. Esto no lo tome a personal, es circunstancial. Usted no es nuestro enemigo en particular, sencillamente fue elegido por sus características. Nosotros luchamos por una causa justa, no somos delincuentes, pero tenemos un esquema militar establecido, por lo que no vacilaremos en cumplir con nuestro deber. ¿Tiene alguna pregunta?, dijo finalmente aquella voz. Sí, contestó el rehén reponiendo un poco la postura. Pido que se me trate con dignidad, puesto que no soy un enemigo personal para ustedes, según entiendo. Apuntó calculadamente don Julián. Lo felicito. Usted ha captado la esencia de la situación, lo cual me facilita las cosas. Mientras no intente nada que pueda afectar nuestros planes, cuente con ese privilegio. Sé que estoy tratando con un hombre inteligente y sensato. Le aseguro que no sufrirá maltrato ni vejaciones por parte de nosotros, a menos que exista un motivo. Dijo la voz, agregando, eso es todo. Con lo que daba a entender que la conversación había concluido. Es mi vida lo que está en juego, concluyó don Julián. De acuerdo por el plan original y si todo iba bien, en 10 días podría estar resuelta la situación, lográndose un acuerdo de las partes. Las peticiones se habían elaborado con todo cuidado, sabiendo de antemano que eran muy duras, pero que podrían ser aceptadas ejerciendo una presión adecuada. Los organizadores sabían cómo utilizar a los medios de comunicación a su favor. Por una parte, la suma que pedían como rescate era muy alta, pero lo más difícil de conseguir era la libertad de sus peligrosos camaradas de ETA que se encontraban presos en España, lo cual implicaba aspectos políticos entre los gobiernos español y mexicano. La persona que planeó y diseñó la operación analizó bien las posibilidades de presión que ejercerían sobre los gobiernos el influyente mundo de las finanzas al que pertenecía el secuestrado. Además ello le brindaba al grupo terrorista propaganda gratuita en todos los medios de comunicación. Sabían que habían pescado un pez gordo y tenían que obtener el mayor beneficio posible. ETA había elegido a Esteban como cuidador de don Julián para matar 2 pájaros de un tiro. Por un lado necesitaban un guardián inteligente, con lo cual él cumplía sobradamente. Por el otro, en Veracruz la Interpol lo buscaba, así que lo mantendrían lejos y bien escondido de sus perseguidores. Sin embargo se le advirtió que pagaría con su vida cualquier equivocación.
Esteban había pasado a la clandestinidad, de hecho ya no existía para la sociedad, por lo que era el hombre ideal. Él se encargaría de vigilar a don Julián las 24 horas, él atendería su estancia, le daría de comer, cubriría sus necesidades fisiológicas, incluso debía estar atento al sueño del rehén, siempre al tanto de cualquier movimiento. Esteban respondería con su vida en caso de que algo saliera mal. Las primeras horas fueron muy incómodas, particularmente para el secuestrado, pero tampoco el custodio estaba en un lecho de rosas. Ambos se estrenaban en su papel. Recuperado de la sorpresa inicial, don Julián fue recobrando poco a poco su conocido temple que le permitía obtener una visión global de las cosas, así como la objetividad con que apreciaba los hechos y su vasto entendimiento de la naturaleza humana. Todo ello le permitía reconocer rápidamente la situación en que se encontraba, siempre analizando posibles escenarios favorables. Ahora todas estas cualidades serían puestas al servicio de la empresa más importante de su vida: salvarse a sí mismo. Don Julián sabía que toda negociación es un juego de posiciones. ¿Dónde me encuentro? ¿Y a dónde quiero llegar? Experto en dibujar escenarios probables, sus propuestas por lo regular eran aceptadas, como en el juego de ajedrez, todos los movimientos, correctos o equivocados, siempre traen consecuencias. Pero la victoria es de quien sabe atacar el punto más vulnerable del adversario con la menor pérdida de piezas, obteniendo la mejor posición posible. El conocer el estilo de juego del rival, pronosticar el posible movimiento del contrario siempre traía buenos dividendos, también por el estilo de juego descifraba la naturaleza de su oponente, si era audaz o conservador, analítico o intuitivo. Primero definía la categoría del jugador, valorando así las propias posibilidades de éxito. Sin embargo, en el juego de la vida hay variables no controlables, el destino inexorable. Don Julián y Esteban. Las piezas blancas y las negras. ¿Qué había de común en estos dos hombres? Que eran de origen español, uno vasco y otro madrileño, uno favorecido por la vida y el otro señalado por el destino. Los dos inteligentes, ambiciosos y sensibles, curiosamente compartían un callado resentimiento y rebeldía frente a sus respectivas organizaciones, cada uno pensaba que no se les habían valorado suficientemente sus cualidades, servicios y capacidades. En el fondo eran dos mentes narcisistas. Ahora el destino los ubicaba lejos de España, viviendo una relación simbiótica en la cual iba de por medio el destino de ambos. El escenario de la partida que iba a llevarse a cabo era un oscuro y lúgubre cuarto, con espacio apenas para un catre, una pequeña mesa y un par de sillas. Cuando Esteban y don Julián establecieron contacto, ninguno conocía la identidad del otro, pero ambos entendieron rápidamente la situación, su vida y su futuro estaban seriamente comprometidos, así que ninguno podía dejar su suerte en manos de otros. Don Julián no podía esperar a ser rescatado, mientras que Esteban no podía esperar que ETA lo ocultara para siempre de la policía, tampoco creía que de buenas a primeras fueran a liberarlo de su compromiso con la organización. Después de un largo silencio, y de permanecer varias horas atado, don Julián intentó entablar plática con Esteban, quien había estado hojeando revistas, más con intención de matar el tiempo que por interés en los artículos. Puesto que don Julián se había percatado del acento ibérico de Esteban, el primer tema que se le ocurrió fue el fútbol. Y aunque rápidamente se agotó, le sirvió al cautivo para romper el hielo y abordar a Esteban con un ánimo más propicio. Pronto se empezó a establecer la rutina del cautiverio, pero la tensión de las negociaciones para el rescate se sentía en el ambiente. Aunque estas no les eran comunicadas a ninguno de los dos, ambos podían percibir que las cosas se iban poniendo al rojo vivo. Y tenían razón, nada bueno se auguraba, puesto que ninguna de las partes cedía en lo fundamental, aunque en apariencia había disposición de negociar. El problema más complejo era de índole política, ya que de entrada, en lo concerniente a lo económico no había intención de regateo. Mas en cuanto a la liberación de los terroristas en cárceles de España, la postura era de no ceder ante los secuestradores. Para ambas partes el tiempo era una variable. Para los etarras era fundamental que se cumplieran sus peticiones lo más rápido posible, antes de que lograran encontrar al secuestrado. Mientras que para el gobierno y la banca, lo importante era ganar tiempo para tomar las acciones apropiadas para el rescate, y pactar, sin que la vida de don Julián corriera peligro. Piezas en el tablero. Ciertamente, sus respectivas organizaciones, ellos solo eran piezas en el tablero y por cierto, no fundamentales. En algún momento don Julián comentó que desde niño era aficionado al ajedrez, por su parte, Esteban lo sabía jugar, aunque nunca lo practicó muy seriamente. Parecía una buena idea y se les permitió tener un ajedrez.
En poco tiempo quedó establecido que ambos jugadores tenían capacidad para ser buenos rivales, alternando el número de partidas ganadas, lo cual también ayudó a hacer más agradable el cautiverio y acercar la relación. Entre Jaque y Jaque la conversación empezó a fluir y con ella la confianza. Incluso trascendieron ciertas intimidades de sus aventuras femeninas. Descubrieron afinidades, lugares visitados por ambos, e identificaciones comunes por ciertos personajes. A don Julián iba quedándole claro que Esteban no era un loco fanático, y que su participación en el grupo terrorista obedecía más bien a sentimientos de rencor contra la sociedad, y a su suerte como huérfano de padre. A través de las confesiones, don Julián supo que Esteban era un soldado más en el grupo, aunque este bien se cuidó de no dejar ver nada que pudiera descubrir sus pretensiones de desertar de la militancia. Sin embargo, algo dejó entrever. Don Julián percibió esta incertidumbre en Esteban, y quiso capitalizar dicho estado de ánimo, pensaría por los dos. Esto quizá era la salvación de ambos, tal vez estaban unidos a la misma tabla. Debía presentar una oferta lo suficientemente atractiva a Esteban para que no pudiera rechazarla, ya que quizá no se presentara una segunda oportunidad. Como buen negociador debería conocer las expectativas y motivaciones de la contraparte y presentar un escenario lo suficientemente atractivo para que se decidiera a aceptar dicho plan. Lo fundamental era encontrar una salida lo suficientemente efectiva que tuviera muchas posibilidades de resultar y que cubriera las expectativas de los dos, salvar su vida y recuperar su libertad. Necesariamente los dos tenían que arriesgar, pero quedaba claro que ninguno estaba dispuesto a dejar en manos de terceros su destino. La interrogante era cómo. Don Julián se atrevió a hablarle a Esteban de sus pensamientos. Esteban aceptó colaborar. La suerte y su destino estaban echados. Esteban comprendió que, paradójicamente, cuando más acorralado se sentía, era que se presentaba esta oportunidad, pero el riesgo era muy alto y de momento él no veía por dónde. Pero intuyó en don Julián un hombre capaz y sensato para planear dicha estrategia con posibilidad de éxito. Percibía en él más inteligencia y sensatez que en sus líderes en ETA, quienes en varias situaciones se contradijeron y lo engañaron. Ahora sentía que ese extraño, atado e indefenso, al que él vigilaba, tenía la llave para darle vuelta a su vida. Nadie podía garantizar nada, pero ambos partieron de la base de la confianza mutua basada en un beneficio común. Esteban y don Julián tuvieron mucho cuidado de no demostrar su empatía delante del grupo de seguridad. Los dos actores cumplían muy bien su rol de custodio y cautivo, ambos se trataban con aparente indiferencia e incluso rencor. Hubo cierta escena embarazosa en que don Julián arrojó el plato de la comida y Esteban le respondió con una bofetada en el rostro. El efecto surgido de este acto, le provocó una discreta llamada de atención del jefe del operativo, lo cual convenía muy bien a sus intereses. Entretanto, la situación en el exterior se había tornado delicada. Por una parte, ETA había expuesto sus demandas en un comunicado enviado al periódico de mayor circulación, en una especie de anuncio oportuno. La petición de las demandas del grupo se presentaban en forma breve y clara, para que no hubiera respuestas vagas, como acostumbraban las autoridades cuando quieren ganar tiempo. Los puntos solicitados eran: la liberación de 12 de los miembros de la ETA presos en España, la suma de $500.000 en efectivo, un salvoconducto a un país del Medio Oriente, la otra parte, es decir, los gobiernos de México y España, además de los funcionarios bancarios, no estaban dispuestos a dar libertad a los encarcelados, ya que la política de ambos países era no negociar con terroristas. El banco al que don Julián representaba pensó en aumentar la suma solicitada del rescate en caso de que los gobiernos no accedieran. En su cautiverio, don Julián concluyó que su plan de escape solo debería tener una condición indispensable: no fracasar. De lo contrario, los dos morirían en el intento. Pero no era sencillo. ¿Cómo lograría burlar la vigilancia de los custodios que se encontraban en la estancia contigua? Escapar por la fuerza sería un suicidio. Se encontraban en desventaja numérica, ante gente bien entrenada que no vacilaría en matarlos. Así que se requería una estrategia basada en el ingenio y la sorpresa. La idea le surgió en un chispazo de imaginación.